el mundo de los medios, la televisión en vivo es uno de los tipos de transmisión más peligrosos. Aquí no hay guión que se pueda cambiar ni escenas que se puedan repetir, y cuando sucede todo el mundo lo ve de inmediato. No se trata solo de desastres naturales, accidentes al aire, hasta sucesos misteriosos que ni los expertos pueden explicar. Una y otra vez, la televisión en vivo ha demostrado que a veces la realidad es más aterradora que las películas con guión. Esta noche vamos a recordar los momentos más aterradores, más inesperados y más misteriosos que el mundo entero vio en vivo. Escenas que pusieron la piel de gallina a los espectadores. Pero antes de empezar, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. Esto nos ayuda mucho a nosotros, tus amigos creadores de contenido. Muchas gracias y ahora vamos a empezar. El supuesto disfraz de Michael Jackson. En 2018, en medio de los premios Emmy, un personaje extraño llamó la atención de todos. Teddy Perkins, un hombre pálido que parecía hecho de cera, apareció por primera vez en la serie Atlanta, donde fue interpretado por Donald Glover. Muchos pensaron que Glover también estaba dentro del disfraz, pero todos se sorprendieron al ver a Donald detrás del escenario. Teddy Perkins seguía presente en la audiencia. Incluso sus compañeros del elenco dijeron que no tenían idea de quién estaba realmente detrás de la máscara. Aquí fue donde empezaron las teorías, y la más popular de todas era que supuestamente era Michael Jackson. Según los fanáticos, el ícono del pop todavía estaba vivo y apareció en los Emmys con un nuevo rostro. Mientras se transmitía el programa, miles de internautas analizaban cada movimiento, cada gesto de la mano, cada mirada. Algunos afirmaron que solo era una estrategia publicitaria, pero para otros esto era la prueba más real de que Michael Jackson en realidad no murió. Hasta ahora no hay una respuesta clara sobre quién es realmente Teddy Perkins, y sigue siendo uno de los momentos más aterradores que han ocurrido en vivo en la televisión. El tsunami y la criatura misteriosa. En marzo de 2011, un terremoto muy fuerte de magnitud 9.1 sacudió Japón. Después de esto, un enorme tsunami destruyó toda la costa. Mientras el mundo seguía la cobertura en vivo de la tragedia, una imagen sorprendió a todos. Una sombra que parecía una criatura apareció desde la inundación y de repente voló hacia arriba detrás de un edificio. Esto se difundió rápidamente en línea. Muchos creen que no es solo escombros o basura, sino una criatura desconocida que parece haber despertado debido al desastre. Incluso Tinker Tanker, un conocido analista de imágenes generadas por computadora, publicó su propio análisis. Según él, el movimiento del objeto es extraño. Dice que no es arrastrado por el viento como los escombros normales. Parece que está volando intencionalmente. Pero como la mayoría de los misterios, nadie ha podido comprobar qué era realmente eso. Algunos dijeron que solo era una ilusión óptica. Otros creen que era un tipo de energía espiritual que apareció junto con la calamidad. Hasta ahora, la criatura del tsunami sigue siendo un misterio. Un momento extraño donde predominaban el miedo y el misterio, mientras todo el mundo lo veía en vivo. El pasajero desaparecido del aeropuerto. En Dinamarca, solo era una entrevista sencilla en el aeropuerto. Un reportero estaba entrevistando a un pasajero, pero mientras hablaban, algo extraño sucedió en el fondo. Una mujer rubia estaba de pie cerca del carrusel de equipaje. Un hombre pasó caminando frente a ella y en ese momento la mujer desapareció. No salió por el otro lado. No había rastro, parecía haberse desvanecido. Las redes sociales se alborotaron. Algunos decían que era un fantasma. Otros creen que esto fue una falla en la matriz. Algunos expertos en video dicen que pudo ser solo una ilusión óptica. Quizás solo estaba frente a la parte oscura del fondo o lo cubrió el ángulo de la cámara. Pero sin importar la explicación, ya no se puede revertir el efecto que tuvo en quienes lo vieron. Una entrevista en vivo común y corriente que de repente se volvió aterradora por una misteriosa desaparición frente a la cámara. De verdad, a veces lo más aterrador, los sucesos más aterradores ocurren en los lugares más comunes y en los momentos en que menos lo esperas. Figura fantasmal en una transmisión de noticias en el cementerio. Se suponía que esto sería solo un informe ordinario de noticias locales en Nueva York sobre un antiguo cementerio llamado Cementerio Green Ridge. Tranquilo y agradable, sin nada inusual. Mientras el presentador contaba la historia frente a la cámara, solo se mostraban las antiguas lápidas en el fondo. Pero después de que esto salió en vivo, un espectador llamó de inmediato a la estación. Dijo que notó algo escalofriante. Tras una lápida con el nombre Butler,
surgió una sombra humana que pasó y se desvaneció. Es muy claro para ser solo una luz y demasiado rápido para ser solo alguien caminando. Muchos entusiastas de lo paranormal creyeron. Dicen que era un fantasma. Ese cementerio es conocido por los espíritus inquietos que no pueden descansar en paz. Algunos sugirieron que podría ser solo una sombra o alguien que el equipo no notó. El problema es que la misma estación de televisión dijo que ninguno de su personal estaba caminando por esa parte durante la hora de la grabación. El video se difundió rápidamente en línea y fue llamado uno de los metrajes más aterradores que se han transmitido en vivo. Notas que la criatura es casi transparente pero tiene forma humana. Da miedo ver algo moverse en el cementerio durante una escena, sea real o no. Ese es el reportaje de noticias. Hasta ahora sigue siendo un misterio lo que realmente se vio detrás de la lápida. Terremoto en Los Ángeles durante el programa de la jueza Judy. Ya estamos acostumbrados a ver escenas intensas en su show, pero ese día no fue el guión lo que se movió, sino la tierra misma. Mientras la jueza Judy aún discutía un caso, de repente todo el estudio comenzó a temblar. Al principio fue solo un temblor leve, pero después de unos segundos, el terremoto se volvió más fuerte. Se podía ver la sorpresa y el miedo en los rostros del personal y la audiencia. Las emociones eran reales, nada fingido. Las cámaras siguieron grabando, así que toda América vio en vivo ese mismo momento del terremoto. La jueza Judy se mantuvo calmada al principio, pero cuando el temblor se hizo más fuerte, de inmediato ordenó a todos evacuar. Por suerte nadie resultó herido, pero ese video quedó como un recordatorio, que incluso el lugar más seguro puede volverse peligroso en un instante. Sin guión, sin segunda toma, solo miedo real. En segundos, un programa de tribunal pasó a documental. El verdadero peligro de la naturaleza. Un rayo cae cerca de un reportero del clima. Imagina que eres el reportero del clima informando sobre una tormenta y de repente cae un rayo que casi te alcanza. Esto fue exactamente lo que le pasó al reportero de Fox Phoenix, Matt Rodwell, en 2019. Mientras informaba sobre una fuerte tormenta que se acercaba, de repente apareció un destello cegador justo detrás de él, acompañado de un trueno ensordecedor. Se puede ver en la cámara cómo se sobresaltó y corrió rápidamente para alejarse. Por la fuerza del rayo, miles de casas se quedaron sin electricidad en segundos. Por suerte, el rayo no le cayó directo, de lo contrario, quizá contaríamos otra historia. Ese clip se volvió viral en internet de inmediato, y a muchos les sorprendió lo tranquilo que se mantuvo Matt, aunque casi lo golpea el rayo. Pero para los reporteros que se enfrentan a este tipo de situaciones, esto es un recordatorio. Cualquier reporte en la naturaleza puede volverse peligroso de inmediato. En la televisión esto solo parece emocionante, pero en la vida real, solo un rayo separa el trabajo de la tragedia. Papa Francisco. Desaparición. Un suceso extraño en el Vaticano causó gran confusión en todo el mundo. Mientras el Papa Francisco daba su bendición desde su ventana en la plaza de San Pedro, de repente retrocedió hacia adentro y en un instante su imagen pareció desaparecer, como si se hubiera desvanecido en el aire. Esta escena fue transmitida en vivo. Se difundió rápidamente en las redes sociales y dio inicio a todo tipo de teorías. Algunos decían que el Vaticano estaba usando tecnología avanzada de hologramas para proteger al Santo Papa de posibles ataques. Otros creían que solo era una simple falla de la cámara o un problema con la transmisión, pero los rumores solo empeoraron cuando algunos espectadores notaron que el canal oficial del Vaticano lo reemplazó. El clip original fue sustituido por una versión editada, lo que para algunos indica que ocultan algo. Otros creen que tal vez era una grabación de otro día y que en realidad no era el Papa a quien vieron. Sea verdad o no, es una sensación extraña ver una desaparición así en vivo por televisión. Para los que creen en la teoría del holograma, dicen que esto es posible debido al horario tan estricto y las amenazas a la seguridad del Santo Papa. Sin embargo, los escépticos creen que el Internet exagera e inventa historias. Cualquiera que sea la explicación, el video sigue siendo misterioso. Y la televisión en vivo debe mostrar la verdad. ¿Y si eso es realmente cierto? Desaparición ante la cámara. El fantasma de Siler. Partido de fútbol de Halloween en California. De repente se convirtió en una historia de lo paranormal. Mientras los Siler Spartans jugaban contra los Resita Regents, los espectadores estaban ocupados gritando y divirtiéndose, hasta que alguien notó algo en un video. Ana Diana, una de las madres que solo estaba grabando a su hija porrista, de repente gritó al notar en su grabación una imagen extraña. Una figura como una sombra, casi transparente, corriendo por el centro del campo a una velocidad increíble.
Parecía no ser humana. Ella compartió esto con sus amigos y casi todos tuvieron la misma reacción. Oh, Dios mío, ¿qué es eso? El video se difundió rápidamente y lo llamaron el fantasma de Sylar. Surgieron muchas teorías. Algunos creían que era el alma de un exjugador que no podía descansar en paz, mientras que otros decían que solo era un simple error de la cámara o una falla en la tarjeta de memoria. Incluso Bruce Lindsay, un profesor de física, dijo que posiblemente solo era una anomalía técnica. Pero no todos estaban convencidos, especialmente porque la misma Diana admitió que casi no sabía usar su celular. Así que, ¿cómo podría haber hecho un video falso? Aún no hay respuesta clara. El fantasma de Sylar sigue siendo parte de la lista de los sucesos más aterradores registrados. Mientras las cámaras grababan en vivo, esto recuerda que incluso durante la diversión del juego, hay cosas que la ciencia no puede explicar. El presentador de noticias canadiense de doble ojo se volvió viral en internet después de notar algo extraño en su transmisión en vivo. Mientras él reportaba sobre un segmento político serio, de repente cambió la apariencia de sus ojos, como si de pronto tuviera dos pares de ojos parpadeando a la vez. Esto se volvió viral en línea y surgieron teorías. Algunos creen que se trata de un reptiliano cambiaformas, mientras que otros dijeron que solo fue una simple sincronización, un fallo. Cuando lo reprodujeron en cámara lenta, solo aumentó el escalofrío. Se ve claramente un parpadeo doble y parece imposible para una persona normal, según los expertos. Es posible que dos cuadros de vídeo se hayan superpuesto, por eso parece que tiene ojos extra. Pero para los creyentes esto es una prueba de que existen seres que no son humanos, que se ocultan como humanos. El presentador no comentó sobre el incidente, y esto solo avivó aún más las especulaciones. Durante varios días, los internautas analizaron cada cuadro varias veces, buscando una respuesta, Lichman o una criatura extraña. Solo hay una cosa segura, no puedes olvidar fácilmente esa escena con la cantidad de transmisiones en vivo que vemos en la televisión. A veces hay momentos en los que parece que la misma realidad está jugando con nosotros. Poltergeist en un nuevo estudio. Una mañana llena de nerviosismo. Eso fue lo que se vivió en un programa de noticias de Centroamérica, después de que ocurriera de repente una escena aterradora e inolvidable, mientras estaban en vivo al aire. Mientras los dos presentadores hablaban sobre las noticias del día, de repente, un vaso de agua frente a ellos se movió solo. Se deslizó lentamente por la mesa y derramó su contenido. Los presentadores, sorprendidos, se miraron y sonrieron para ocultar su nerviosismo. Pero solo pasaron unos segundos. Otro vaso también se movió, sin que nadie lo tocara. Ambos se levantaron de inmediato y trataron de cubrirse, dudando si era una broma o algo extraño. El equipo revisó la mesa y los objetos. No había ningún hilo, no había imán, y no había nadie debajo de la mesa. Según la repetición, claramente el vaso se movió solo. Los escépticos sugirieron que quizá fue por la vibración o humedad en la mesa, pero para otros está claro que esto fue obra de un poltergeist, un espíritu errante que mueve cosas. Si lo piensas bien, lo que pasó fue algo sencillo. Un vaso se movió. Eso bastó para que los presentes se pusieran nerviosos y empezaran a preguntar si había otra entidad dentro del estudio. A veces ni siquiera necesitas un fantasma que se muestre. Basta con un movimiento inexplicable para ponerle la piel de gallina a todos. Sombra fantasmal en la televisión en vivo en 2011, una transmisión en vivo desde el Reino Unido, lo que causó miedo y misterio entre los espectadores. Mientras un periodista reportaba sobre el accidente, lo que ocurrió en la autopista M11 cerca de Londres, de repente apareció una sombra extraña en la pantalla, una figura negra que parecía flotar desde arriba. Se detuvo de repente en el centro y luego cruzó lentamente la carretera antes de desaparecer por completo. Como el accidente acababa de ocurrir, muchos dijeron que tal vez era el espíritu de la víctima o una energía que quedó en el lugar. Por esto, la ETV Network realizó una investigación interna. La explicación oficial: dicen que tal vez solo era un insecto arrastrándose por el lente de la cámara, pero los espectadores no quedaron convencidos. Según ellos, un insecto no se mueve de esa manera, y además su forma era casi transparente. Algunos creen que solo fue un fallo de la cámara, pero para otros podría ser un verdadero mula, lo que captó la cámara en vivo. Hasta ahora, este incidente sigue siendo motivo de debate. La noticia del accidente debió ser simple, pero por esa sombra extraña. Fue una de las transmisiones en vivo más aterradoras en la historia de la televisión británica.
reportero confrontado al aire. Mientras transmitía en vivo desde Mississippi, el periodista de MSNBC Shaquille Brewster, de repente el silencio del viento en medio del huracán que estaba reportando se rompió. Un hombre en una camioneta pick-up se detuvo de repente en la carretera, bajó y comenzó a gritarle al reportero en medio de la transmisión. Brewster continuó su reporte con calma, esforzándose por mostrar profesionalismo. Pero mientras el hombre se acercaba, sus gritos se hacían más fuertes y trató de quitarle el micrófono. En ese momento, el equipo detuvo la transmisión en vivo para proteger a todos. En el estudio, el presentador, visiblemente nervioso, preguntaba repetidamente a Brewster Shack si estaba bien. Tras un momento, se confirmó que él estaba a salvo. Luego, el hombre fue arrestado y acusado de agresión. Esta escena es un recordatorio de lo peligroso que a veces puede ser el trabajo de los reporteros. Solo iba a ser un simple reporte del clima. Pero de pronto todo fue tensión y miedo. Nadie resultó herido, pero el miedo y la ansiedad en esa transmisión en vivo eran reales y no estaban guionizados. A veces no necesitas una tormenta para sentirte en peligro. A veces las personas son la tormenta que aparece cuando temes estar en vivo frente a la cámara. Alboroto por el tanque robado en mayo de 1995, transmitido en vivo en San Diego. De repente se volvió como una escena de película. En lugar de un tráfico normal, lo que la gente vio en la televisión fue un tanque militar robado que avanzaba a toda velocidad por la calle, aplastaba autos y destruía postes. El que estaba al volante era Sean Nelson, un veterano militar que perdió su trabajo y poco a poco cayó en la depresión. Por una oportunidad inesperada, entró para un arsenal de la Guardia Nacional y robó un tanque M603. Durante casi 23 minutos los televidentes siguieron su escape por televisión. Mientras la policía intentaba detenerlo, trataron de bloquearle el camino, pero parecía no tener efecto. La máquina monstruosa seguía destruyendo todo, como si nada pudiera detenerla. El tanque quedó atascado en un divisor de concreto, terminando la persecución, y ahí fue donde la policía puso fin al incidente. Nelson falleció en la operación. Afortunadamente, nadie más resultó herido. Esa transmisión sigue siendo uno de los eventos en vivo más impactantes en la historia de la televisión. Una verdadera ciudad convertida en zona de guerra en solo unos minutos. Aunque ya han pasado más de 2 décadas, aún no se olvida. Quienes la vieron la recuerdan. Es un recordatorio que a veces no necesitas estar en la guerra para presenciar un verdadero caos. Wendy Williams se desmaya al aire. Uno de los momentos más sorprendentes en la televisión en vivo le sucedió a Wendy Williams, la famosa presentadora de talk show. Siempre está llena de energía y alegría durante el episodio de Halloween de su programa. Wendy llevaba puesto un disfraz de la Estatua de la Libertad, animada, confiada y llena de energía. Pero en medio de su saludo al público, de repente cambió el tono de su voz. Sus ojos se agrandaron, su rostro empezó a temblar, y después de unos segundos, cayó de frente directo hacia la cámara. La audiencia gritó sin saber si era broma o emergencia. De inmediato cortaron a comercial. El equipo del programa corrió rápidamente hacia él. Pasaron unos minutos. Wendy volvió a la transmisión en vivo. Aunque débil, seguía sonriendo. Eso no fue acrobacia, dijo ella. Solo me sobrecalenté con el disfraz. Explicó que fue por lo grueso de su vestuario. Se quedó sin aire y se desmayó. Pero aseguró que estaba bien. Ya no se borrará de la mente de los espectadores el miedo de ese momento. El terror en sus ojos antes de que cayera. En redes sociales muchos dijeron que parecía poseída o que algo raro ocurrió. Sea cierto o no lo que se especula, ese momento nos recuerda lo peligroso e impredecible que puede ser la televisión en vivo. En un instante de la alegría, la escena se volvió miedo y nerviosismo. El secuestro de señal de Max Headroom la noche del 22 de noviembre, año 1987, los habitantes de Chicago presenciaron uno de los sucesos más extraños y aterradores en la historia de las transmisiones. El incidente de Max Headroom ocurrió a las 9:14 p.m. durante la transmisión de noticias en WGN-TV durante el segmento deportivo sobre la victoria de los Chicago Bears. De pronto, la pantalla de los espectadores se volvió negra. Al regresar la señal, apareció alguien con una máscara de Max Headroom, no un reportero. Se movía de un lado a otro frente a un fondo metálico parpadeante. No había un sonido claro, solo ruido de fondo. Mientras la imagen se movía durante 30 segundos antes de que los ingenieros recuperaran el control. Pero el fenómeno no terminó ahí. Después de más de 2 horas, otra estación de televisión, la afiliada de Public Broadcasting Service llamada
WTTW. También fue atacada mientras transmitían un episodio de Doctor Who. La figura enmascarada volvió a aparecer. Esta vez habló frases aleatorias y sin conexión. Incluso mencionó el eslogan Catch the Wave de Coca-Cola mientras sostenía una lata de Pepsi. La transmisión terminó con una escena extraña. Alguien al fondo con un matamoscas. Tras una larga investigación de la Comisión Federal de Comunicaciones, finalmente regresó la transmisión normal. No se atrapó a ningún sospechoso, y aún es un misterio quién estuvo detrás del secuestro de señal. El incidente de Max Headroom se convirtió en un símbolo de uno de los momentos más extraños en la historia de la televisión. Un recordatorio de que incluso las pantallas que creemos que están bajo control todavía pueden ser invadidas por sombras inexplicables. Irrupción en el estudio. En enero de 2024, un martes común en Ecuador. De pronto fue una situación de rehenes en vivo, como de película. Mientras estaba al aire una estación de televisión famosa, un grupo armado irrumpió de repente dentro del mismo estudio. Llevaban pistolas, ametralladoras e incluso cartuchos de dinamita. En segundos todo cambió. Ya no era una noticia normal, sino una transmisión en vivo de su pesadilla. Esto ocurrió pocas horas después de la declaración del nuevo presidente de Ecuador, Daniel Noboa. Se declaró estado de emergencia tras la fuga de un peligroso líder de pandillas. Mientras seguía la transmisión, los espectadores vieron a los hombres enmascarados amenazando a los presentadores y al personal. Nadie creía que lo que veían fuera real. Una toma de control de la televisión que ocurre justo frente a la cámara. La policía respondió de inmediato y rodeó el edificio. Pasaron varios minutos de tensión y negociación antes de que asaltaran el estudio y arrestaran a los delincuentes. No hubo civiles heridos, pero el temor de empleados y millones de televidentes fue real. Eso no se olvidará. La imagen de hombres armados con pistolas y dinamita en la transmisión en vivo se convirtió en un símbolo de lo fácil que es que la violencia entre en lugares que creemos seguros. Desde entonces, la percepción pública sobre la seguridad en los estudios de televisión cambió. El meteorólogo colapsa en vivo en marzo de 2023 ante millones de televidentes en Los Ángeles. Fueron testigos de un suceso aterrador mientras veían KCL Televisión justo cuando presentaba el pronóstico del clima. De repente, la meteoróloga Alisa Carlson se desvaneció y se inclinó lentamente hasta que finalmente perdió el conocimiento y cayó detrás de su escritorio. La cámara cambió rápidamente, pero ya era demasiado tarde. Todo el país ya había visto ese momento. Poco después informaron que ya le habían diagnosticado una válvula cardíaca con fugas. Ya han pasado casi 10 años. También se había mareado en otra transmisión en vivo en ese entonces. Pero Alisa aclaró que esto no estaba relacionado con su condición anterior. Se recuperó rápido tras unos días. Afortunadamente, pudo regresar al trabajo. Pero no fue fácil para los espectadores olvidar esa escena. Ver a una persona calmada, profesional, sonriendo y de repente desmayarse en medio de un programa en vivo, le recuerda a todos que incluso en el mundo controlado de la televisión, hay momentos en los que no puedes controlar la vida. Este incidente deja una pregunta. ¿Con qué frecuencia sonreímos frente a la cámara mientras libramos una batalla silenciosa detrás de ella? Aterrizaje imposible. En 2020, un Airbus A380, el avión de pasajeros más grande del mundo, estuvo a punto de ser noticia trágica mientras aterrizaba en Londres. Mientras la tormenta Denise azotaba Inglaterra, el piloto se vio obligado a tomar una decisión difícil. Un aterrizaje de cangrejo, o la técnica que usan los pilotos cuando hay un fuerte viento cruzado. Mientras lo veían en la transmisión en vivo de los canales de aviación, se veía claramente cómo el avión estaba inclinado mientras aterrizaba, apuntando al viento como si se aferrara para no ser arrastrado. Al aterrizar, casi todos los pasajeros gritaron al mismo tiempo. Algunos por miedo, otros por alivio. Algunos lloraron mientras otros permanecieron en silencio, mirando fijamente por la ventana. Parecía increíble que hubieran sobrevivido a un momento tan cercano a la muerte, que quedó como recordatorio que sin importar cuán grande y moderna sea la tecnología, a veces la seguridad todavía depende de la fortaleza y agudeza mental de un piloto. Ese aterrizaje de cangrejo fue reconocido por expertos como uno de los aterrizajes de emergencia más difíciles pero más perfectos en la historia de la aviación. Un verdadero milagro en el aire.